Hola, bienvenidos a Conectados. Vamos a abordar el tema de la inmigración, pero desde un ángulo y una perspectiva distinta que tiene que ver con la economía, cómo está afectando la política migratoria de la Casa Blanca, todo lo que tiene que ver con las empresas, con la producción, con el trabajo y sobre todo el miedo que paraliza a los inmigrantes y las cosas que producen. Esto está afectando también la economía. Esta es la primera conexión. La inmigración ha sido históricamente un motor fundamental del crecimiento económico de los Estados Unidos. Su aporte ha sido esencial en numerosos sectores que son clave, pero a medida que la campaña de deportaciones del presidente Donald Trump avanza, la reducción de la oferta en esta fuerza laboral ya es palpable. Muchos trabajadores dicen estar aterrorizados y eso hace que no vayan a trabajar por temor a ser detenidos, impactando de este modo en la actividad económica y afectando sectores productivos como la industria, el comercio y la construcción. Solo en California, el estado más poblado y hogar de una proporción alta de inmigrantes, el impacto sería descomunal. Según un estudio de la Universidad de California, Merced, las deportaciones masivas podrían incluso costarle a la economía californiana unos 275.000 millones de dólares, nada menos, afectando obviamente muy gravemente industrias críticas como la agricultura, la construcción, los servicios y golpeando también la recaudación fiscal estatal y la local. Vamos a meternos en la conexión número 2, que nos habla de un impacto real. Y es que la política inmigratoria de la Casa Blanca podría terminar en un golpe duro para la economía de los Estados Unidos, porque además no es un costo menor el plan de expulsar 11 millones de indocumentados, casi $11.000 por deportación, según datos de 2016 del Servicio de Aduanas. La agricultura, la construcción y los servicios tendrían que reemplazar esta fuerza de trabajo y esto llevaría a un aumento de salarios para atraer a otros empleados, obviamente. Un estudio de la Universidad de New Hampshire, publicado por CNN, estima que el suministro de bienes se vería afectado de un modo similar a lo sucedido durante la pandemia de COVID-19. Las derivaciones podrían incluso llegar al alza de la inflación. De hecho, en el mes de junio de 2025, la tasa anual, es decir, el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos, alcanzaba el 2,7% frente al 2,4% en mayo, lo que a su vez influiría en el consumo con la consecuente baja del gasto de individuos y familias que derivaría en una pérdida de puestos de trabajo. La financiación de programas federales clave también se vería afectada. Vamos a la conexión número 3. Malo esto para las arcas públicas. Esto incluso sin documentos. Muchos inmigrantes pagan impuestos, contribuyen a la economía también a través de sus gastos. Son finalmente consumidores y creadores de demanda de bienes y de servicios. Y eso derrama en el erario público y las comunidades locales. Según el Instituto de Política Fiscal y Económica, los trabajadores indocumentados pagaron en 2022 casi $100.000 millones en impuestos. El Consejo Estadounidense de Inmigración calcula que ese mismo año las personas indocumentadas trabajando en los Estados Unidos pagaron cerca de $76.000 millones. Perder semejante volumen de dinero pagado por los inmigrantes indocumentados tendría un gran impacto que afectaría además a escuelas, servicios, programas locales, comunidades y también la infraestructura. Estas personas están en sectores claves para la economía cotidiana. La agricultura, que por ejemplo provee la comida local y para la exportación, la construcción que se apoya ampliamente en ellos y los servicios donde su aporte es vital en restaurantes, en hoteles e incluso en tareas de limpieza. Nos metemos de lleno en la conexión número 4. Es el miedo que impacta. La Casa Blanca ha estado tratando de calmar las preocupaciones de distintos sectores respecto de las deportaciones de trabajadores inmigrantes. De hecho, altos funcionarios gubernamentales mantuvieron conversaciones con las partes interesadas e intentan llegar discretamente a un acuerdo duradero sobre el destino de estas personas. Según informaron varias fuentes a CNN, altos funcionarios del gobierno proponen diversas maneras de darle estatus legal a algunos trabajadores en la agricultura, por ejemplo. Pero la solución, si es que hay alguna, por ahora no aparece clara y no se va a poder alcanzar sin el Congreso. Mientras tanto, el miedo a las redadas en lugares vulnerables está cambiando el comportamiento de los trabajadores. Las personas tienden obviamente a esconderse y eso paraliza la vida laboral. El distrito textil, por ejemplo, de Los Ángeles está casi vacío. Los lecheros de Texas aseguran que los trabajadores no se presentan a ordeñar las vacas. Las granjas están trabajando con muchísima gente y un alto porcentaje está indocumentado.
Entonces el pánico llega a tal nivel que muchos inmigrantes que están siguiendo el debido proceso son detenidos cuando se presentan voluntariamente a sus citas con la inmigración, según reportó CNN. Esto ha profundizado el miedo porque al ser deportados no siempre se les garantiza el debido proceso, lo que vulnera derechos básicos y genera desconfianza generalizada. Miren, muchas veces estas personas se enfrentan a un gran dilema porque incluso llegan a abstenerse de llevar a sus hijos a la escuela o a citas médicas, y eso es por miedo. Sin embargo, son también muchos los que no pueden quedarse en casa. La necesidad, ni más ni menos que la necesidad, los empuja a presentarse donde hay trabajo, pese a un peligroso nivel de exposición. Vamos a meternos ya con la conexión número 5, y que nos habla de los efectos externos. Miren, las remesas son una fuente importante de ingresos para millones de familias en América Latina. Llegan sobre todo a hogares vulnerables donde cubren necesidades básicas como educación, vivienda y hasta el pago de deudas. Según expertos, ese flujo puede correr peligro en el mediano y el largo plazo ante el endurecimiento de la política inmigratoria del presidente Trump. Un informe del Banco Mundial en 2024 señala que los 5 países que más remesas recibieron fueron la India, México, China, Filipinas, también Pakistán. Ese mismo año, América Latina y el Caribe recibieron más de 160.000 millones de dólares provenientes principalmente de migrantes desde los Estados Unidos. Y estos flujos representaron el 2,3% del Producto Bruto Interno regional en general, aunque, escuchen este dato, en algunos países el impacto es todavía mayor. Según explicó a CNN Sofía Ramírez Aguilar, directora del colectivo de investigación México, ¿Cómo vamos?, el 3,2% para la economía de México, lo equivalente a lo aportado por el sector de la construcción, por ejemplo. Pero en Honduras fue el equivalente al 25,9% y en Jamaica casi el 17%, según el Banco Interamericano de Desarrollo. Aunque los ingresos por remesas no forman parte directa del Producto Bruto Interno, son una fuente muy importante de recursos, en especial para la subsistencia en hogares encabezados principalmente por mujeres, que en general son también los que tienen menores ingresos y están en zonas rurales o periféricas. Empezamos conectados. Quiero presentar a nuestros invitados en el día de hoy, que son Alberto Rusco-Lequier. Alberto es economista y analista internacional, y también está con nosotros en nuestros estudios Pablo Tigani, que es economista, politólogo, académico e investigador. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A ver si podemos empezar a avanzar de lleno en este tema. Antes que nada, quiero ir a Washington. Quiero hablar con Yone Molinares, corresponsal de CNN allí. La pregunta es, ¿qué está pasando con los inmigrantes y cómo está afectando económicamente este cuadro de situación a los Estados Unidos? Yone. Lo había prometido en campaña y lo está cumpliendo, deportaciones masivas. Pero esto también ha generado que se cambien también la forma como los mismos migrantes y los inmigrantes que ya viven aquí por años también cambien pues su perspectiva y su forma de ver cómo están las cosas. Aquellos inmigrantes que están, por ejemplo, trabajando en el campo, muchos de ellos son indocumentados y por esta razón, porque no se les paga beneficios y porque esto es un secreto a voces, pues obviamente los productos que llegan a la mesa de los estadounidenses salen relativamente baratos. Hay otro grupo de personas que están sin documentos permanentes, pero que están bajo ciertos beneficios, TPS, el estatus de protección temporal. Y eso, por ejemplo, para los hondureños, para los salvadoreños, han sido décadas de estar extendiendo este beneficio, décadas en las cuales ya estas personas han pasado de generación en generación y a pesar de que están cubiertos por un beneficio especial y no han podido regularizar su situación, ya tienen raíces y ya tienen generaciones en los Estados Unidos. Hay otro grupo que son los residentes y los ciudadanos que también se están viendo afectados por todas estas deportaciones. Algunos de ellos están terminando incluso en manos de ICE, de la agencia que está adelantando todas estas deportaciones. Y además, pues está la clase de negocios. Hay unas cifras del censo que dicen que los negocios hispanos son por lo menos son 406,000 empleados o negocios, empleadores hispanos. Están generando, dicen los números, por lo menos 573,000 millones de dólares, millones de empleos. Y todos estos migrantes también pagan impuestos, también tienen que consumir en esta sociedad de consumo también. Entonces, son muchas de estas cosas importantes. Sí, son importantes para la economía. El asunto es que este sentimiento antiinmigrante está cambiando la forma como los inmigrantes se sienten. Pero
la idea de una economía sin inmigración es muy difícil poderla siquiera prevenir o por lo menos visualizar. ¿Por qué? Bueno, porque están tan inmersos en la sociedad estadounidense que muchos de ellos hacen el trabajo que los estadounidenses no quieren. Es cierto, parece un cliché, pero sí es cierto. Y los otros que ya están arraigados generan dinero, muchísimo dinero para la sociedad. Entonces, es uno de los problemas que tiene, uno de los dilemas que tiene el gobierno de Donald Trump. Pero una de las cosas importantes también es que los asesores de Trump tienen muy claro ese sentimiento nacionalista que está provocando precisamente este cambio en la sociedad estadounidense, y que sigan estas redadas, le guste a muchos o no. Bueno, yo ya tengo que irme a la pausa, pero tengo un minuto para cada uno de nuestros entrevistados, Pablo, porque la primera sensación que tengo es contradictoria. Es un motor para la economía, el de los inmigrantes, importante. Sin embargo, en estos momentos se los está castigando de modo muy duro. No es solamente que afecta a cuestiones sociales, sino también económicas. Las empresas se están viendo perjudicadas por esto. Claramente, yo creo que acá no hay un plan, esto es volitivo. No se ha hecho un análisis profundo del impacto que va a tener en la economía, porque no solo va a generar escasez de mano de obra, sino que va a elevar el costo laboral, y que las empresas de Estados Unidos en este momento están queriendo reemplazar a trabajos que Estados Unidos está haciendo en el sudeste asiático o en China, y la verdad es que va a tener que competir por costos. Yo creo que la verdad es que todo esto suena por ahora muy extravagante. Alberto, esto redunda en ausentismo laboral y por lo tanto impacta de modo directamente proporcional en la producción. Absolutamente. La verdad que cuando estamos hablando de ausentismo laboral estamos hablando de un tema muy, muy importante. Y el ausentismo también, ¿por qué se está produciendo? Una parte se produce por el temor de la gente de salir un poquitito a la calle. Una mínima infracción de tránsito, por ejemplo, puede ser investigada por la policía como un hecho menor, pero descubrir que precisamente la persona que está en infracción no tiene la documentación adecuada. Incluso ir a una cita médica, a un hospital, un accidente, evidentemente todo esto hace que haya menos presentismo laboral, mayor ausentismo y una elevación, obviamente, en el costo de producción. Esto es un hecho económicamente palpable que se está produciendo actualmente. Efectivamente, me tomo de las definiciones de nuestros entrevistados en el día de hoy para decir concretamente que esto tiene un impacto real. De eso vamos a hablar en el bloque que sigue. Segundo bloque de Conectados para hablar del impacto real en la economía que tiene toda esta política que está aplicando la Casa Blanca de cara a los inmigrantes. Alberto, esto tiene un impacto real porque directamente la fuerza laboral, la falta de esa fuerza laboral, está impactando en los costos. Costos de empresas y emprendimientos tan importantes como la agricultura, la construcción, los servicios. Absolutamente, Pepe. Te voy a dar un dato retomando un poco los comentarios que son muy acertados de tu parte. El tema, por ejemplo, de la producción agrícola. Hay una estimación que entre el 42 y el 50% de las personas que están trabajando en este sector son personas que tienen problemas de documentación. Podemos decir prácticamente, en números redondos, que el 50% de los que están afectados en esta tarea son personas indocumentadas con cualquier diferencia de grado que puedan tener en sus papeles. Y esto no es un pequeño detalle. El tema de la construcción también es un tema que está totalmente afectado absolutamente. Y estamos viendo que en consecuencia cualquier situación que se pretenda realizar sobre los inmigrantes y en ciertos sectores va a redundar en un costo, yo diría, creciente, y esto no va a ser del agrado de los consumidores, que ya de por sí siempre tienen que y miran absolutamente cómo va la evolución de los precios en la economía. Ya que estamos hablando de costos, estamos hablando paralelamente de expulsar a 11 millones de personas. Eso también tiene un costo. Lo hablamos con Humberto Salini, consultor en Lima, en Perú. La afectación es negativa, tanto para Estados Unidos como para Latinoamérica. Téngase en cuenta que entre el 18 y 20% de la fuerza laboral estadounidense son inmigrantes y que 11 millones de ellos estarían como indocumentados. Proyecciones macroeconómicas sobre la política inmigratoria actual indican que habría una reducción del 0,4% del PBI, equivalente a 100.000 millones de dólares,
y que se afectarían actividades como la construcción, la hotelería y la agricultura. Esta última ya tiene el 50% de la mano de obra como indocumentados. Además, ya para América Latina, la afectación principal sería la reducción de las remesas económicas, lo que afectaría principalmente a países como México, El Salvador, Guatemala, Honduras y otros que las recibimos. Esto además implica una mayor demanda de servicios públicos que suelen estar saturados y ser precarios en países de la región. Además, impondría tensión social y mayor pobreza en nuestras comunidades y países. Bueno, son datos preocupantes que tienen proyecciones más preocupantes todavía. Algunas de estas proyecciones nos dicen que la falta de fuerza laboral, las restricciones del movimiento, podrían ponerlos en niveles similares a los que se registraron en la pandemia, Pablo. Realmente es difícil, como te decía, poder evaluar esto porque no parece que hubiera un plan. Si hubiera un plan, lo habría explicado el presidente y seguramente las autoridades le harían conocer a la población la situación. Esta cuestión de gente que no va a lugares donde habitualmente iba, llega hasta las iglesias los domingos por la mañana. Hay una merma de gente que está yendo a los servicios, que normalmente entre las 11 y la 1 de la tarde hay un tráfico especial, justamente porque la gente va a un servicio religioso, y eso está sucediendo sobre todo en lugares donde los hispanos son mayoría. La verdad es que no hacer un plan, trabajar solamente con la voluntad de hacer algo porque es parte de lo que se anunció que se iba a hacer, me parece que es de un grado de precariedad extraordinario y que no representa a una potencia mundial como es Estados Unidos. Y no crean que esto afecta solamente a los grandes números de la economía, sino a la cosa de todos los días, a la economía diaria de las familias, no solamente en los Estados Unidos, sino también en el resto de la región. Esto lo hablamos con Corina González. Corina es licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Las políticas migratorias de la administración Trump ya están teniendo un impacto significativo en la economía de las familias latinas en Estados Unidos y en América Latina, comenzando por una reducción de la fuerza laboral y ausentismo laboral provocados por las detenciones y deportaciones del ICE y el miedo y la incertidumbre que estos también generan en los trabajadores latinos. Estas mismas detenciones y deportaciones también han generado una separación de familias, lo que provoca que en muchos casos el principal proveedor ya no pueda aportar económicamente a su familia. Los programas finalizados o cancelados como el TPS o el parol humanitario también tienen un efecto similar, ya que los proveedores principales ya no cuentan con un permiso para trabajar legalmente en Estados Unidos. Una vez que los migrantes retornan o son deportados a sus países de origen o a un tercer país, también enfrentan dificultades ya que se les complica reintegrarse al mercado laboral y por lo tanto no pueden aportar económicamente a sus familias. Las remesas, el impuesto a las remesas, que será del 1% el próximo año, también tendrá un impacto significativo, ya que esto puede hacer que las familias ya no envíen dinero a sus casas o que envíen una cantidad menor, ya que tienen que cubrir el impuesto y aparte las tarifas de los bancos u otros operadores. La cuestión es que esto pueden terminar pagándolos todos los americanos, Alberto, porque podría volverse un factor dinámico para el crecimiento de la inflación. Absolutamente. Lo que estás comentando de ese impuesto que proyectado del 1% a las remesas afecta evidentemente a las personas. Ya están incluso en Estados Unidos pergeñando algunas salidas un poco no convencionales para tratar de sortear este pago del 1%. Por ejemplo, recurrir a terceras personas que no tienen problemas de documentación, por ejemplo, en cuyo caso no les afectaría ese 1%. Pero de todas maneras, lo que también se está viendo, que las personas que eventualmente actuarían como mascarón de proa para las remesas para evitar ese 1%, también quisieran evidentemente cobrar una comisión por su servicio. Concretamente, más allá de que uno pueda encontrar alguna salida a través de interpósita persona, no obstante los costos van a seguir existiendo. Bueno, y si creen que esto solamente afecta el tema de la economía de nuestros bolsillos y demás, no, están muy equivocados. En volúmenes realmente importantes incluso afectan las arcas públicas. De eso hablamos enseguida.
Los fenómenos asociados a la expulsión de personas que hacen una infinidad de trabajos productivos en distintas áreas como la agrícola, la industrial, la construcción, que trabajan fuertemente para la exportación, lo cual es un ingreso adicional de divisas y demás, no solamente se va a sentir en los bolsillos y posiblemente del modo que explica un fenómeno inflacionario que puede volverse creciente. Los estados también lo van a sentir, los estados federales, los estados comunitarios, las arcas públicas lo van a sentir, los programas escolares, los programas de salud. De eso hablamos enseguida. Cuando hablamos del volumen de personas que se ven involucradas en todas estas políticas que se están llevando adelante desde la Casa Blanca y que están impactando en las empresas y en los emprendimientos y en el desarrollo económico de buena parte de la economía de los Estados Unidos, estamos hablando de nada menos que del 5% de la fuerza laboral. No es un número mayor, no es un número menor, perdón. Llegábamos a mencionar que incluso podrían ser hasta 11 millones de personas. Económicamente, Pablo, ¿qué significa el volumen económico que generan 11 millones de trabajadores? Bueno, tengamos en cuenta que cuando hablamos de los factores de la producción, el trabajo es un factor de la producción. Entonces, si la idea de Trump, que es hacer una economía proteccionista, reemplazar productos importados por productos nacionales, enfrentar una desaceleración de la tasa de crecimiento del PBI, y enfrentar la posibilidad de que se desacelere la recaudación, teniendo en cuenta que ya el presupuesto que ha presentado es un presupuesto que ha sido repudiado por los líderes de plataformas tecnológicas, porque es un presupuesto deficitario que lo va a meter a Estados Unidos durante una cantidad de tiempo con un déficit importante, va a afectar la cotización del dólar, va a afectar los costos de las compañías y va a afectar la posibilidad de que tenga éxito. Un plan mercantilista que está negando 40 años de neoliberalismo en Estados Unidos. El aporte de estas comunidades de trabajadores es muy importante para cada una de las comunidades en donde ellos viven. Y vamos desde lo más básico, desde el consumo barrial hasta los aportes de impuestos. Es un aporte, Alberto, muy grande que puede provocar perjuicios más grandes todavía a las arcas públicas. Absolutamente. Para tener una idea, Pepe, para dimensionar un poco el efecto que lo que estás planteando, por ejemplo, en el estado de California oficialmente hay 1.800.000 inmigrantes. En el estado de Texas hay 1.600.000. En la Florida también es una cifra enorme. Quiere decir que en los tres primeros estados que te mencioné, estamos hablando de prácticamente 4 millones de inmigrantes solamente en 3 estados. Vos ponete a pensar que estos inmigrantes, como bien vos lo planteás, al comprar productos, al contratar servicios, al arrendar una vivienda, están de alguna manera también expuestos al pago de estos impuestos. Evidentemente, entonces estamos hablando de cifras que son muy, muy grandes. Claro, si bien es cierto que el PBI de la economía norteamericana es una cifra gigantesca, 25 trillones podemos decir, no obstante, estamos hablando de cifras muy, pero muy importantes, absolutamente. Y hay sectores que son muy visibles, que es casi como elemental hablar de ellos, pero hay otros que no son tan visibles, que son muy importantes. Miren, tenemos un dato a través de una publicación al Washington Post que fue reproducido en la Argentina por el diario La Nación, que el derby de Kentucky estuvo en peligro porque no se puede reemplazar a los trabajadores que no están yendo a ir para desde entrenar, alimentar o limpiar a los caballos. Y en su mayoría ellos son personas muy expertas que llegaron de México, de Guatemala, de El Salvador y que no están pudiendo ir a trabajar porque tienen miedo de ir a esos trabajos. Hay sectores que no son tan visibles. Esto lo hablamos con Marco Frieri, analista político, económico y estratega en Washington. Sectores económicos de los cuales se habla poco, pero que también sufrirán los efectos de las políticas migratorias del presidente Trump, son el sector de cuidado infantil y cuidado de ancianos, como también el sector tecnológico. En el primero se depende mucho de la mano de obra migrante y con la pérdida de esta por los efectos de las políticas migratorias, posiblemente se verán unos incrementos de precio en un sector donde ya los precios son altos y aquejan a gran parte de la población estadounidense. En el sector tecnológico se verán afectados porque se depende mucho de mano de obra migrante calificada
Y si estas personas ya ven con dificultad sacar permisos laborales, no se ven bienvenidos, no solamente no vendrán, sino que se irán a sectores que compiten con Estados Unidos, como el sector tecnológico en China, el sector tecnológico en el Medio Oriente. Así que no solamente se verá negativamente afectado la mano de obra de esa industria, sino también la capacidad y la competitividad de Estados Unidos en el sector tecnológico y su postura y su posición como potencia global. Tengo 2 minutos antes de irme a la pausa, pero con nuestros invitados quiero charlar este dato, porque a ver si estoy en lo correcto. Los trabajadores indocumentados han pagado entre 76 y 96.700 millones de dólares en impuestos en el año 2022. Pablo, Alberto, son números realmente estratosféricos. Es correcto lo que planteás. Estas dos cifras que vos estás enumerando vienen porque hay diferentes organismos en Estados Unidos de Norteamérica que lo evalúan. La menor es, como bien lo apuntas, de 76.000 millones de dólares de impuestos, y la otra cifra cerca de 96, una cifra que se acerca a 100.000 millones de dólares. Son cifras enormes, y también hay que considerar que estas cifras que están pagando las personas que están indocumentadas en algunos de diferentes procesos, algunas por el programa DACA, otras por el TPS, estas cifras que ellos pagan para contribuir a servicios que ellos no van a poder usufructuar. Por ejemplo, estoy hablando del servicio de salud, estoy hablando del Medicare, que están financiando el servicio del Medicare, estoy hablando del seguro de desempleo, que tampoco ellos van a poder recibir. En consecuencia, estos migrantes o estos inmigrantes que no tienen la documentación adecuada están contribuyendo a pagar servicios que y siguen usufructuando las personas que tienen la documentación adecuada. Hay algo muy interesante que me parece que hay que resaltar. En una economía de producción y trabajo, como nosotros tendríamos que remitirnos a Previch, es increíble, ¿no?, que nosotros estamos hablando de Previch, estamos hablando de sustitución de importaciones. Está un costo que van a tener que medir, que es el costo del valor agregado de esas personas que están empujando la producción en Estados Unidos, sobre todo si van a empezar a sustituir importaciones de mano de obra intensiva. Además de no tener la gente preparada y además de tener problemas de tipo informal, como por ejemplo estabas mencionando el tema del cuidado, a los que hemos trabajado en Estados Unidos, lo que es el cuidado de los niños que los latinos hacen. Y de los adultos. Exactamente, y ese es un trabajo de los latinos, un trabajo que se remunera poco y que es posible para que la gente pueda salir a trabajar. Yo no sé si va a haber un reemplazo de estadounidenses para poder reemplazar, y me viene a la cabeza, y te lo quiero decir, que van a tener que repasar o volver a ver la película Un día sin mexicanos. Perfectamente. El miedo impacta. E impacta de un modo realmente importante en la economía y en la vida cotidiana. Lo hablamos enseguida. Antes de ir al corte, decíamos que el miedo impacta, y vaya si impacta. Impacta en que los padres no llevan a sus hijos a la escuela por miedo a ser interceptados por las fuerzas de seguridad dedicadas a este menester, o tal vez van postergando las consultas médicas por el mismo temor. Pero tiene además, Alberto, un impacto adicional, que es que el famoso fenómeno de posguerra de los baby boomers han llegado a una edad en donde necesitan cuidados, en donde se necesita toda una tarea con ellos, y es generalmente un mundo de inmigrantes el que trabaja con ellos. Absolutamente. Y además hacen aportes económicos que generalmente no obtienen usufructo de eso, pero que sirve para pagar esas jubilaciones y esas pensiones. Absolutamente. Y considerando además que la expectativa de vida de la gente se va extendiendo. Claro. En consecuencia, el impacto económico que está recibiendo en este plano es cada vez mayor, porque sabemos que a partir de los 64, 65 años
con una vida extendida, una esperanza de vida cada vez mayor, extendida, en consecuencia los costos del cuidado de las personas mayores se van extendiendo en el tiempo. En consecuencia, plantear que esté faltando personal adecuado y personal para realizar estas tareas y que eventualmente pudiera ser suplido por los propios personas norteamericanas o por lo menos personas que tienen la documentación adecuada, me parece, y coincidiendo con lo que dice aquí mi colega Pablo, creo que es hablar un poquitito de un tema sin haber estudiado adecuadamente y profundamente, con detalles, cómo se hace para pasar de una situación a otra. Creo que es más una expresión de deseos. Las autoridades federales, pero también las autoridades locales, están tratando de llevar algo de tranquilidad al mundo de los empresarios, que necesitan algo de certidumbre, porque hasta ahora contaba con una fuerza laboral que de repente empieza a faltar y por lo tanto se daña la producción. En muchos casos, la producción que tiene que ver con la exportación. Hay un movimiento económico muy, muy grande en los Estados Unidos en la materia. ¿Qué hacen las autoridades entonces? ¿Qué mensaje dan para calmar a todos estos actores de la economía? Lo hablamos con Adriel Orozco, que es asesor y abogado de políticas migratorias en American Immigration Council, en Washington. La Casa Blanca está enfrentando una creciente reacción negativa de trabajadores, empleadores y comunidades por sus políticas de deportación masiva. Aunque afirma querer proteger las industrias claves de los Estados Unidos y a sus trabajadores, está deportando precisamente a los trabajadores inmigrantes que sostienen esas industrias. Estas políticas ya están provocando escasez de mano de obra y desmoronando pequeños negocios. Y con $170 mil millones ahora destinados a la aplicación de la ley migratoria debido a la recientemente firmada ley One Big Beautiful Bill, el daño solo aumentará. Las políticas de inmigración se están utilizando para desmantelar nuestra economía y nuestra democracia, algo que explicamos con más detalle en un nuevo informe que recién publicamos en nuestro sitio web americanimmigrationcouncil.org. Si ustedes creen que este efecto se queda allí, en lo que le puede pasar a los inmigrantes o en la generación de riqueza que generan los inmigrantes, o cómo puede irle a las empresas a partir de esto, o cómo puede ir a la recaudación de impuestos, no es solamente el efecto a mirar de modo inmediato. Esto tiene efectos, tiene consecuencias de orden global. De eso vamos a hablar ahora, de los frentes externos de lo que pasa en los Estados Unidos. Enseguida. La consecuencia del capítulo que estamos abordando, en las derivaciones económicas de las políticas migratorias de la Casa Blanca, no solamente se van a sentir en empresas, en la agricultura, en el comercio o en la construcción, o en las numerosas vertientes de la economía de los Estados Unidos. Allí el impacto va a ser grande, pero no se va a quedar allí. La región depende en muchos casos de lo que producen estos trabajadores y que envían a sus hogares en distintos puntos de Latinoamérica, por ejemplo, pero esto se puede llegar a sentir en lugares tan lejanos como el sudeste asiático. De eso vamos a hablar enseguida. Bueno, si eventualmente llegamos a creer que los efectos económicos de este fenómeno se van a manifestar solamente en los Estados Unidos, estamos muy equivocados. Buena parte del mundo va a tener un cimbronazo también. Hay un frente externo que va a sufrir por esto, empezando por la región, por Latinoamérica, por el Caribe. Hablamos con Álvaro Almeida, que es CEO de Alter Ego, máster en finanzas. Trabajó más de 20 años en el Ministerio de Economía de El Salvador. Las remesas forman un pilar fundamental en la parte económica de los países de Latinoamérica, específicamente en Centroamérica y el Caribe. Hay países en los cuales, incluso por poner un ejemplo, Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyo valor de las remesas que se reciben representan más del 20% del Producto Interno Bruto. A raíz de esto también, todo esto genera en los países latinoamericanos, para empezar, una fuente importante para mantener a ciertas familias que están pobres, pero además también esto genera consumo. Este dinero que viene de las remesas se gasta en tiendas, en comida, en víveres y hace que genere trabajo para otras personas. Una caída en las remesas, aparte de la pérdida de empleo de la persona que está allá,
viene también la dificultad para conseguir empleo o generar ingresos de las personas que están aquí, y todas esas tiendas que están recibiendo el flujo de las remesas en las cuales se consume tendrían un impacto sumamente negativo y a la baja. Eso generaría una fuerte cantidad de desempleo. Mire, no solamente tenemos que hablar de los efectos económicos, sino que también tenemos que hablar de los efectos sociales, porque buena parte de esas remesas terminan llegando a hogares vulnerables de esta parte del mundo, en esos hogares vulnerables donde, por ejemplo, las mujeres tienen que luchar con uñas y dientes para poder mantener su tranquilidad, para poder ayudar a mantener a su familia. Este tema lo hablamos con Ruth Elisa Castro, que es ingeniera química con doble maestría en gerencia ambiental y energías renovables en Bogotá, en Colombia. Cuando un padre y una madre salen de su país buscando un futuro mejor y envían remesas cada mes a su familia, no solamente están enviando dinero, están enviando comida al plato de sus hijos, les están enviando para su educación, para suplir sus necesidades, en fin, están sustentando un sueño. Si estas remesas se reducen, no solamente se rompe un flujo económico, se rompe una red silenciosa de cuidado que está muchas veces a cargo de las mujeres. En América Latina, más de 24 millones de mujeres dependen directamente de estas remesas. ¿Qué pasa si estas remesas se reducen? Se incrementaría la pobreza, más niños abandonarían las escuelas, las niñas adoptarían roles de adulto y las cargas emocionales y económicas en las mujeres se incrementarían. Bueno, esto lo quiero hablar con Pablo y con Alberto, porque la verdad es que son números muy significativos, especialmente para esta parte del mundo. No es que otros sectores del globo no sean impactados por cuestiones económicas propias de los Estados Unidos o del trabajo que hacen los inmigrantes y del derrame de esa riqueza. Lo que pasa es que, por ejemplo, en México significan las remesas más del 3% de la economía. Esto es equivalente a lo que produce la industria de la construcción. Pero en otros lugares supera largamente el 20%. Pablo, a ver. Bueno, hay que tener conciencia que Estados Unidos es la locomotora de la globalización y que explica por sí mismo más del 25% de la tasa de crecimiento del PBI en forma directa y otro 20%, 22% en forma indirecta. Quiere decir que las implicancias que tiene, las decisiones que toma Estados Unidos, habiendo embarcado al resto del mundo hace 40 años en la globalización de los mercados, le debería generar algún tipo de responsabilidad con respecto al resto de los países para no constituirse en un país antipático para el resto de las naciones, ¿no? Todo esto genera no solamente problemas económicos, sino, como decía recién la colega, problemas sociales. La economía es una ciencia social. Esto lo tienen que estudiar, les guste o no les guste, a los macroeconomistas neocuantitativistas, porque esto impacta al final también en los números. Alberto. Quiero comentarte un hecho numérico y un hecho social. El hecho numérico, que como bien apuntás, Pepe, las remesas que vienen a México representan 65.000 millones de dólares, que da precisamente 3.3% del PIB de México. Pero en otros, de los 5 primeros países de lo que es América, el Caribe, y podemos decir que 20, 25, 27% en el caso de Nicaragua. Estamos hablando de una cifra fundamental. Esto estamos hablando de la parte numérica. La parte social, que se rompe redes sociales de cuidado. Tiene efectos económicos, tiene efectos sociales. Pasamos a la siguiente pregunta, porque eso va a tener respuestas de orden social. ¿Tiene efectos geopolíticos? Esto lo hablamos con Otto Boris Rodríguez, economista, asesor económico y empresarial en El Salvador. Las remesas tienen diferentes impactos y para tener una dimensión más adecuada de lo que esto representa, quizás hay que tomar en consideración cuánto representa en el PIB de cada uno de los países. En el caso del Triángulo Norte, países como Guatemala, Honduras y El Salvador, las remesas representan al menos 1/5 parte del PIB, lo cual denota su importancia y la dependencia de remesas y por lo tanto la dificultad que tendrían estas economías ante una eventual caída de remesas. Hay países más grandes que también dependen de remesas, como el caso de México, pero es en menor medida. Las remesas han sido un instrumento principal de reducción de pobreza y crecimiento de la economía en los países de América Latina, al menos en los receptores de remesas.
Por lo tanto, una caída intensa de las remesas llevaría a un proceso de enfriamiento de las economías tendiente hacia incluso a una recesión, con las implicaciones que eso tendría en una ampliación del sector informal de la economía y en una elevación de los niveles de pobreza. Tenemos un testimonio adicional de otro al que voy a ir enseguida, pero antes quiero preguntarle a nuestros invitados si creen que efectivamente podrían registrarse efectos geopolíticos de todo este cuadro de situación. Pablo. Yo creo que sí, creo que la decisión que ha tomado Trump es negociar país por país. Él está pensando no solamente en los grandes países como Rusia, como India, como China, en negociaciones bilaterales, sino que también está haciendo lo propio en Sudamérica, lo está haciendo con Brasil, por ejemplo, eligiendo economías para poder negociar de una manera donde obviamente no van a ceder desde Estados Unidos la preponderancia que tienen sobre el resto de los países, pero que hace un retroceso en lo que ha sido en los últimos años. Y hasta yo creo que los profesores en la universidad vamos a tener que enseñar otro tipo de cosas. Ahora vamos a tener que calificar diferente, porque evidentemente todo esto cambia las relaciones de poder internacional y también las consecuencias. Tengo apenas un minuto para ir al cierre y quiero aprovechar el conocimiento de nuestros invitados para pedirle las conclusiones. Evidentemente que cuando estamos hablando de una masa de inmigrantes entre 11 o 12 millones de personas, que se está expresando en números muy fuertes para la economía norteamericana, prescindir de esa mano de obra, prescindir de esos dineros, con una afectación enorme para América Latina y no solamente para América Latina, me parece que estar tratando de solucionar un tema que tiene evidentemente un trasfondo político para un hecho de campaña, pero que cuando vos lo empezás a poner en detalle en la posibilidad de poder ser implementado, tiene que ser muy estudiado, porque de esos 11 o 12 millones de inmigrantes, más de 3 millones no pueden ser deportados, porque están bajo un régimen determinado que no pueden ser echados de la noche a la mañana. No obstante, ya el solo hecho, la economía se maneja no solamente con los números, sino que también se maneja por las proyecciones y por el devenir. Entonces, cuando los factores económicos que hacen al estudio de estos temas están viendo y evolucionando una situación que no va a ser nada cómoda, por no decirlo de otra manera, evidentemente esto va a tener absolutamente un efecto. Llegamos al momento de nuestro segmento que se llama ¿Por qué nos interesa? Es decir, salimos a la calle y hablamos con la gente. Ya existe un gran interés en regresar a sus comunidades de origen por voluntad propia para construir allá lo que antes pudo haberse llamado aquí el sueño americano. Esto podría marcar el declive, incluso podrían generarse nuevos paradigmas para tener una mejor vida en sus países de origen. La situación en esta ciudad está muy complicada en estos momentos. Yo, con hechos verídicos, puedo decir que a 3 amigos ya lo han deportado. Ellos, con sus casos de asilo político y todo, los han detenido en la carretera, la han tomado detenido y han estado 2-3 días y deportados prácticamente. La situación está muy complicada en estos momentos. Están despidiendo a gente de muchos lugares, de gente sin regulación. El derecho a solicitar asilo no se negocia. La detención migratoria en Estados Unidos es innecesaria, está plagada de abusos sistémicos, es arbitraria y es contraria al derecho internacional de los derechos humanos. La administración de Trump está violando derechos civiles y libertades fundamentales. Pablo, Alberto, gracias por estar con nosotros y fundamentalmente por ayudarnos a entender. Muchísimas gracias a vos. Gracias a vos. Y nosotros, como siempre, seguimos conectados.